del mensaje del día de hoy. El título, hermanos, de este mensaje es: habéis pasado de muerte a vida. Impresionantes las palabras de Jesús, verdaderas, genuinas. Nadie en la historia de la humanidad ha hablado como Él. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Y si Él lo dijo, es porque así va a ser. ¿Sí? Si Él lo mencionó con estas palabras, diciendo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros logremos colocar estas palabras en nuestro corazón y no movernos de ellas, pase lo que pase, suceda lo que suceda, haya alrededor lo que haya o lo que estemos viviendo. ¿Por qué es tan fundamental y por qué es tan vital? Porque claramente Jesús dijo que vamos a pasar de muerte a vida. Y todos los seres humanos sabemos que la muerte es inevitable, pero no todos los seres humanos tienen la seguridad de que volverán a vivir. Solamente Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, nos lo ha dicho, nos lo ha prometido y lo cumplirá. Amén. Bien, ahora vamos a conectar un poquito, hermanos, con pues la reseña que yo he venido compartiendo cada domingo, recordando y citando algunos de los pasajes de las Escrituras desde el principio. Y en estas ocasiones, hermanos, he citado los pasajes del libro de Levítico. El libro de Levítico, hermanos, es la ley de los sacerdotes, el libro de los levitas, donde se les daba indicaciones de cómo tenían que servir a Dios dentro del tabernáculo y obviamente fuera del tabernáculo, porque su vida estaba implícita en el servicio a Dios. ¿Ok? Entonces hay un pasaje donde se habla de una enfermedad espiritual, la lepra. Pero vale la pena, hermanos, aclarar que la lepra bíblica no es la lepra que en las películas se nos muestra como la enfermedad donde hay la carne se cae, ¿no? Se está descomponiendo la carne, la descomposición de la carne. Esta enfermedad Dios la menciona en Levítico 14 acerca de la ley del leproso. Quiere decir la instrucción en cuanto a cuando alguien recibía esta enfermedad. ¿Y por qué espiritual? Porque era una enfermedad que no se sabía la causa. No había como algo muy específico. Y aunque los antiguos sabios de Israel han tratado de decir que esa enfermedad venía por el hablar mal de otra persona o por la avaricia, por algunas razones o estos pecados de envidia y eso, no se sabe con total certeza por qué venía. Pero esta enfermedad, ¿sí? Sí, hermano. El padecimiento de la lepra está producido por un micobacterio parecido al de la tuberculosis pulmonar. El bichito de la tuberculosis pulmonar se llama Mycobacterium tuberculare y de la lepra se llama Mycobacterium leprae, que se ha descubierto. Muy bien. En las zonas de Nayarit y en nuestro país hay problemas de tuberculosis pulmonar y se han encontrado casos de lepra. Muy bien, hermano. El tratamiento es muy difícil, muy duro, como lo es para la tuberculosis pulmonar. De acuerdo. Pero pues, eso ya y hermano, corríjame si estoy equivocado. ¿Esta enfermedad de la que usted habla es la que daña la piel? ¿Sí? ¿La que hace que se caiga la piel y haya sangrado? Sí, es perfecto. Sí. Que cae en los tejidos blandos, donde hay unas ganglios que se llaman ganglios linfáticos, ahí es donde se muy bien. esa podrida que comer todo. Muy bien, gracias. Se pega con ella y toda la hora para poder. Bueno. Ok, entonces voy bien, hermanos, en mostrarles la diferencia
de la enfermedad, como mencionaba nuestro hermano, que es doctor, y lo que la Biblia cuenta, porque en la Biblia, hermanos, dice la Biblia que al hombre o a la mujer, a la persona del pueblo de Israel, que le aparecían manchas blancas en la piel, o hinchazón, o le aparecía mancha blanca en el pelo, tenía que ser llevado con el único experto que existía en ese momento, que era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que definía si esa enfermedad se iba a llamar como mancha blanca. Lo que pasa es que es una palabra intraducible, en hebreo es tzara, esa mancha blanca, que fíjense cómo es la enfermedad, aparecía en la piel, en el cabello, o aparecía en la ropa. En la ropa empezaba, toda la ropa empezaba como mancha blanca, mancharse toda la ropa de la persona. Y si Dios en cierta manera lo hacía evidente en una persona en particular, podía llenar su casa de estas manchas blancas, aunque la persona no tuviera ningún síntoma, es decir, no tuviera una tos, un sangrado, un dolor, simplemente era una señal que venía sobre él, que caía sobre esa persona y no se sabía por qué. Entonces, ¿qué sucedía? Pues como en la pandemia, el aislamiento, salir del campamento y avisar que era leproso. En hebreo se dice metzorá, es decir, lleno de lepra con estas manchas. ¿Y cuál era el asunto? El asunto, fíjense, hermanos, por eso me gusta indagar todas estas cosas y poder compartirlas, porque el asunto de esta enfermedad, el problema no era si alguien más lo podía tocar y entonces le aparecían en las manchas y se fuese a enfermar y pudiese morir. No, el problema era que la persona que tenía esta sintomatología o estas manchas no podía ir al templo, no podía ir porque se consideraba impuro en relación con el templo. Entonces, si él, ¿verdad?, en alguna manera tenía un pecado oculto, esto lo hacía evidente. Ninguna persona podía decir, ese pecado no lo tengo yo, a mí no me va a pasar. Todos tenían como que tener cuidado de que no cometieran un pecado, mantuvieran un pecado oculto o a lo mejor de manera inconsciente, porque esto hacía que se hiciese evidente. Y bien, ya sabemos, hermanos, que todo lo que Dios hace es para nuestro bien, y aun cuando a esta persona le aparecía tal cosa, era para que la persona se diera cuenta de cuál era su situación y pues evitar, ¿verdad?, que él se mantuviera en esa condición de pecado, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero, hermanos, el contexto de esta frase que está escrita en la carta a los Hebreos está relacionada también con el hecho de que alguien que se presentara delante de Dios tenía que limpiarse y purificarse. Tenía, hermanos, que ofrecer un sacrificio por su culpa y un sacrificio para la expiación del pecado. Entonces, estas palabras se dicen también de esta manera, que sin cordero no se puede presentar delante de Dios. Sin cordero nadie verá al Señor. Y les compartía yo la semana pasada, hermanos, que esa palabra en hebreo es corbán, y aparece en el Evangelio también escrita de esa manera. Corbán significa cuerpo, ¿sí? Cuerpo de sacrificio. Y entonces, para nosotros, vean cómo vamos a ir relacionando el asunto de la lepra, que es una enfermedad espiritual que entendemos en todo el contexto bíblico, que la lepra es el pecado. Lepra es pecado. Y miren, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Así que Él se ofreció y es el Cordero por medio del cual nosotros podemos acercarnos verdaderamente al Padre. Ahora, vamos a decir tres cosas, hermanos, respecto de este tema de pasar de muerte a vida. En primer lugar, hermanos, el hombre o la mujer, la persona que estaba con la señal en el cabello, en la ropa, en la casa de la mancha blanca, era una persona considerada un cadáver. Así se consideraba a esa persona, un cadáver. Y entonces, hermano, esta expresión de un cadáver acerca del leproso nos hace pensar, como Pablo escribió en la carta a los Romanos, porque sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Tal vez, hermanos, tal vez el día de hoy
esta mancha y esta señal puesta sobre las personas, ¿verdad?, que están bajo pecado, no aparece, porque tampoco hay quien pudiese diagnosticarlo, por decirlo de esta manera. Pero la realidad es que sabemos, hermanos, que el ser humano es por naturaleza pecador, y que todos los que hemos venido a este mundo, hermanos, hemos venido bajo esa condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo difícil del tema, hermano, es ver que la gente, vuelvo al principio, la gente está preocupada y pensando, hermanos, acerca de su vida material o de su vida social o de su vida económica, y olvida lo principal y no se da cuenta que sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Así que la gente que vemos son cadáveres ambulantes. Cadáveres ambulantes. Porque, hermano, por causa del pecado están muertos delante de Dios. Y así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros sin Cristo, hermanos. Estábamos muertos. Para Dios estábamos muertos, no teníamos el Espíritu. Y nosotros que no éramos del pueblo de Israel, no teníamos ni siquiera la palabra o la ley de Dios. No teníamos un pacto, nada de sostenernos delante del Padre. Pero Él tuvo misericordia y Él envió a Jesús en nuestro lugar. Hermanos, a Jesús en la tradición del pueblo judío, al Mesías se le conocía como el leproso de la casa. El leproso de la casa, el Mesías. ¿Por qué pensaban de él así? Porque, hermanos, dos cosas. Número uno, esta enfermedad de lepra incurable, porque no había tratamiento en aquel tiempo, no había modo de curarse, solo era esperar y observar hasta que pasara y el pueblo se reincorporaba otra vez a la vida nacional de Israel. No había quien lo pudiera resolver, solo Dios. Así que cuando viene Jesús se sabía que Él sanaría a los leprosos. Y en el Evangelio leemos las historias de la gente que está enferma y tirada, ¿verdad? Y allí está apartada, porque esa enfermedad es la que se cumple de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la ley de Moisés. Ese es el contexto cuando Jesús va con estas personas. Y entonces dice que sana a 10 y solo uno vuelve agradecido. Entonces esta era la señal de que era Jesús el Salvador, el Mesías, porque es el que sanaría a los leprosos. Pero la segunda cosa la dijo el profeta Isaías en Isaías 53. Varón quebrantado, experimentado en dolores, fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Y por cuya herida nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos sanados, hermanos, de nuestra lepra, de nuestra enfermedad. Él nos sacó de la muerte. Él nos sacó, hermanos, de este problema gravísimo que era el pecado. Gloria a Dios, hermanos. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, hermanos, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él, el santo por los pecadores, el justo por los injustos, tomó nuestro lugar. Nosotros éramos el leproso. Nosotros estábamos llenos de esto. Y Él vino y nos limpió. Con su sangre preciosa nos compró. Eso es vital. Porque significó y significa para nosotros que pasamos de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, por eso hoy debemos seguir escuchando a Jesús y debemos de seguir creyendo. Y en la Biblia la palabra fe, creer, es la palabra pistis del idioma griego, pero en hebreo es la emuná. La emuná, y es la fidelidad, la fe. Fe, pero ¿qué es fe? Fe, recuerden, hermanos, es creer, confiar y obedecer. Todo el que tiene fe, cree, confía y obedece. No solamente es una idea intelectual, no solamente es un pensamiento o un dicho de palabra. La fe genuina de la que habla la Biblia en Santiago dice: muéstrame tu fe, yo
yo te muestro mis obras. Una fe viva, una fe verdadera es la que obedece. ¿De acuerdo, hermanos? Así que si nosotros hemos pasado de muerte a vida es porque hemos oído la palabra de Jesús, y cada palabra, cada enseñanza, cada cosa que Él ha dicho es importante para nosotros, y creemos de verdad que Él es el Salvador, y creemos, entonces quiere decir que confiamos en Él y que le obedecemos. Porque la evidencia, hermanos, de alguien que camina con Cristo es la obediencia. La evidencia de que alguien ama a Jesús es la obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta es la enseñanza de Cristo, lo que hemos oído, que Él nos ha amado y Él nos ha salvado, nos ha perdonado, y por ese amor nosotros obedecemos sus palabras, su enseñanza, hermanos, amén. Y esto ha significado para nosotros pasar de muerte a vida. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Cristo contigo? ¿De qué manera Él te ha mostrado esto? Hermanos, es algo que lo hemos vivido, lo hemos testificado, lo podemos compartir, hermanos. Que ahora nosotros, que éramos cadáveres ambulantes o como zombies y así, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, un asunto muy complicado para nosotros ha quedado resuelto por la fe que tenemos en Jesucristo y por la confianza que tenemos que cuando Él venga, hermanos, cuando Él venga por segunda vez, entonces lo que queda de este mundo terrenal, nuestro cuerpo, nuestra carne, que es la que, hermanos, nos incita a pecar porque nos conecta con este mundo material y nos apega mucho al mundo material, va a ser transformada por un cuerpo glorificado. Y en verdad, mis queridos hermanos, vamos a vivir como anhelamos en el corazón, sin fallarle nunca al Señor. Pero no perdamos la esperanza y tengamos la fe. Recuerden, hermanos, vivimos en un mundo en el que estamos rodeados, como dicen hoy las películas, de zombies. Y a mí no me gustan mucho las películas, casi no veo películas apocalípticas. No me llaman francamente la atención. No sé si a ustedes les gusta mucho de estos temas, pero ¿cómo hacen dinero con el apocalipsis los de Hollywood y todos los del cine que hacen todas las historias del fin del mundo? Y bueno, pues ellos ponen temor a la gente, ¿no? Y le hacen sentir que cuando eso pase va a ser algo que sus ojos lo van a ver, porque si no lo pueden ver no lo pueden entender. Pero miren la diferencia de que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe y nosotros vemos con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que vemos del mundo hoy? ¿Qué es lo que vemos? Pues eso que tratan de proyectar en la película es algo que ya es parte de, y que tal vez pudiera ser nunca suceda como lo cuentan las películas. Tal vez nunca suceda como lo cuentan las películas. La realidad es diferente, hermanos. La realidad es una realidad espiritual, donde vemos a la gente verdaderamente perdida, donde vemos a la gente realmente muerta anticipadamente. Andan muertos en vida, diríamos. Muertos en vida porque no tienen a Cristo, porque no tienen a Dios, porque no han escuchado su palabra, porque no ha nacido el Evangelio en ellos, hermanos, y solamente están acumulando y acumulando cargas y cargas de pecado y no encuentran una solución. Y eso es muy lamentable, pero esa es la realidad de hoy, que solamente, hermanos, con los ojos espirituales lo podemos percibir y nos podemos dar cuenta de eso. Que no es necesario que suceda, ¿verdad?, como en la película, para que digamos, ahora sí ya está pasando y ahora sí el mundo se va a perder. Hermanos, pero si Dios ha dado la solución y ya ha mostrado, y Jesucristo ha dejado aquí la palabra en el Evangelio de Juan y muchas partes del Evangelio, su mensaje de salvación. Pero la gente no quiere escuchar.
La gente no quiere escuchar, hermano, no quiere oír, cierra sus oídos a lo único que puede hacer la diferencia. Entonces la vida, sabemos, hermanos, que no se trata de la cantidad de bienes que el hombre posea, porque ninguna cosa material va a entrar en el cielo, hermanos. Ninguna cosa de este mundo nos vamos a poder llevar, así sea, hermanos, la mayor riqueza que podamos acumular. No nos la vamos a poder llevar. Lo que sí nos vamos a poder llevar son las buenas obras. Las buenas obras van a ir con nosotros, y el que nosotros hayamos tenido la capacidad de que como nuevas criaturas podamos hacer lo que Dios nos pide y desconectarnos en la medida de lo posible del apego a las cosas materiales. El pueblo espiritual, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo busca las cosas de arriba. Y entonces, hermanos, esa es nuestra prioridad. Y debemos de vivir de esa manera, hermanos, que seamos luz en medio de tinieblas. Tenemos que vivir, hermanos, entre este mundo que, hermanos, está pues extraviado y perdido, pero necesita de alguien que le muestre el camino. De alguien que le diga cómo pasamos de muerte a vida, cómo pasamos de condenación a salvación, cómo nos libramos del poder de la potestad de las tinieblas y ahora vivimos en el reino de Cristo. Cómo nosotros fuimos libres de culpabilidad, cómo llegó el perdón a nuestra vida, cómo cambió Cristo nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Que en sus palabras está resumido: pasamos de muerte a vida eterna y vida verdadera, hermanos. Que en Cristo creo, hermanos, que ninguno de nosotros cambiaría la paz, el amor, el gozo que Dios nos da para volver otra vez atrás. Amén, hermanos. Vamos a alabar a Dios y yo les invito para que se pongan de pie. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, con la Biblia abierta, leamos otra vez este versículo. Ha sido mi única cita bíblica hoy. Dice así la palabra de Dios juntos, Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros